Muchas gracias. Sí, como decís, un día tranquilo después de un lunes que no tuvimos operaciones en el mercado por el feriado. Sí, había habido algunos movimientos afuera. No hubo grandes variaciones, estos 12 centavos, 30,55 sobre el dólar hoy. El principal factor tal vez de movimientos tuvo que ver con Brasil, donde el real se depreció, sí, un 1% por encima del 1%, y eso fue tal vez acompañando una tendencia general de que también otras monedas de la región, incluida el peso, se muevan en sintonía para no cambiar que siempre se habla de la competitividad del resto de las monedas. Bueno, eso fue tal vez el principal factor que explica que el dólar se haya tenido esta pequeña devaluación en la jornada. Bueno, ahora, siempre que hablamos de la suba del dólar, decimos, bueno, como consecuencia, cuando sube el dólar, suben los precios. Y esto hoy está claramente graficado en la canasta básica, porque si hablamos de la canasta de julio, estamos hablando del mayor aumento del año. Así es, sí. Siempre el impacto tiene que ver con alimentos, con sube de combustibles y los importados. Hoy este dato que se conoció, que era desde la consultora Sentia, que es una de las firmas encargadas de hacer monitoreo de mercado y hacer relevamiento de precios en supermercados de diferentes tiendas, habla de un aumento en julio del 4,8%. Diferente a lo que había anunciado el INDEC, que era un 4% en la categoría de alimentos. Tal vez la canasta es diferente. Al final del camino siempre estas mediciones tienden a tener valores muy similares, pero es interesante el impacto no solo por la suba que contundente del 4,8% en alimentos, sino porque en qué sectores o qué componentes de la canasta de alimentos impactó más. Eso es fundamental. Vamos a detallar en dónde impactó más. Exacto, entonces. La categoría que tuvo más subas acumuladas en lo que va del año es alimentos secos, 31,5%, que esto incluye fideos, pastas, arroz, diferentes alimentos justamente secos, de que tienen mayor, que no son perecederos. Y ¿por qué es importante destacarlo? Porque es tal vez un alimento muy consumido en hogares de bajos ingresos. Claro, es la base alimentaria de los hogares más humildes. Por eso es importante destacar esto, porque siempre hablamos que la inflación le pega a todos, pero siempre a los sectores más humildes más fuerte, ¿no? Exacto, sí. Bueno, y en este caso, además, estamos hablando de que estos alimentos secos, como puede ser yerba, como puede ser arroz... Sí, pastas secas también. Pastas secas, bueno, son los que más subieron y es básicamente la base alimentaria de los sectores más humildes. Es la base alimentaria y tiene la particularidad de que cuando uno compara, tal vez estos alimentos tienen precios más bajos, justamente por eso son los más consumidos por la base de la pirámide, pero sí son los que tienen más aumentos, a diferencia de tal vez la carne, que tiene precios más altos, pero que al analizar la evolución en los últimos meses no sube tanto como estos otros productos, que justamente hablan de cómo impacta la devaluación diferente de acuerdo a los ingresos o al nivel socioeconómico de cada uno de los hogares. Si hacemos la comparación, los alimentos perecederos aumentan al 22%, justamente casi un tercio del incremento que tuvieron los demás. Bebidas sin alcohol, 19%, y los alimentos de ayuno y merienda, 17,9%. Casi 18% cuando hablábamos de alimentos secos en un 31%. Exacto. ¿No? Y hay otro dato que también es llamativo, que suele pasar en situaciones de recesión o de estancamiento económico como vivimos, es que estos aumentos no son mayores justamente por el impacto en la recesión y cómo el consumo no acompaña estos precios o no validaría esos precios. Entonces tal vez, de hecho, algunos economistas con lo que consultamos diariamente para monitorear la economía te dicen que que tal vez la caída del consumo y la recesión opera como un contenedor en los precios para que la inflación no sea mayor. Claro, justamente porque los comercios quieren vender y ya no hay manera de que se les convalide esos precios. Exacto. Cuando hablamos de convalidar los precios, quiere decir usted, señora que está mirando, cualquier persona que va a comprar, cuando ve que el precio es exorbitante, es muy caro, decidimos no pagarlo. Exacto, bueno, entonces en ese juego de la oferta y la demanda es donde tal vez estas subas de precio, que son importantes, no son mayores justamente porque no hay demanda que convalide y que diga, bueno, si estoy dispuesto a comprarlo o a aceptar precios mayores, o a que del lado de las empresas o de los comerciantes digan, sí, necesito vender y no puedo tener más precios porque si no se me caen las ventas. Bueno, efectos de la suba del dólar, que lo hablamos tantas veces, pero bueno, lamentablemente hoy se ve y de esta manera bien plasmada, ¿no? Exacto, y tengo otro dato, si querés, que también se conoció hoy, que tiene que ver con la línea de pobreza y la indigencia en capital, que también demuestra un poco esta diferente variación. Un hogar tipo de 2 adultos mayores y 2 menores en capital, en julio, para no ser considerado justamente pobre, tiene que tener un ingreso mínimo de 20.216 pesos. Estamos hablando de una familia tipo. Exacto, de 4 integrantes, 2 adultos y 2 menores. Sí. Una variación en el mes del 2,45%. 20.000, perdón, 20.216 pesos. 20.216 pesos. Exacto, para no caer en la línea de pobreza, estamos hablando. Lo interesante, lo preocupante en realidad, más que interesante, es que la canasta alimentaria, que es el consumo básico para no ser considerado indigente,
el ingreso requerido para esta misma familia sería de 9.895 pesos, pero el incremento que tuvo en el mes fue del 3,57%, o sea, un 50% más de aumento en la canasta básica para no ser considerado indigente que la línea de pobreza. Quiere decir que los precios necesarios de los alimentos subieron más que el resto de los bienes que consumimos a diario. En este segundo punto que hablabas de arriba de 9.000 pesos, estamos hablando, considerando solamente lo que una familia necesita, una familia tipo necesita de dinero para poder cubrir su alimentación, solamente para eso, es solamente para Exacto, alimentación. es la canasta de alimentos que de determinada necesidad calórica, que son cuestiones más técnicas, pero que sí es el ingreso mínimo que se considera como la línea de indigencia. Por debajo de esa línea es una familia considerada indigente y por encima es pobre o bueno, ya superando la vara de los 20.000 En el caso pesos. de los 20.200 pesos, ahí ya hablamos también de una familia que no solamente cubre su alimentación, sino también los servicios, por ejemplo. Servicios, transporte, ropa, alquiler, ocio, diferentes cuestiones que hacen a una vida más allá de lo inmediatamente necesario para la subsistencia.